Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a continuar con un problema de correas, en este caso un poco distinto al anterior. Si no lo vieron en el video anterior lo pueden ver, dejar un enlace en la descripción seguramente. Y bueno, este problema dice lo siguiente. Verificar el sistema de transmisión de potencia por correa para accionar un ventilador que absorbe 20 kilovatios a 2300 RPM, comandado por un motor eléctrico de corriente alterna de torque normal con unas revoluciones de 2880 RPM y según los siguientes datos. Dice, se utilizan correas tipo B con una longitud de correa de 1540, la cantidad de correas son 3, el diámetro de la polea motora es de 125 y el diámetro de la polea conducida es de 150, el factor de servicio es de 1,2 y la distancia entre centros de 554. Ahora bien, antes de comenzar debemos recordar que el factor de servicio, que en este caso es un dato, muchas veces se lo debe de calcular. Este factor se lo extrae de distintas tablas y tiene en cuenta el tipo de accionamiento, así como la destinación del mismo, o sea, dónde será accionado, si será una extractora de jugos, una trituradora, etc. Este factor cambia, normalmente no es un dato. Bien, para realizar el problema, lo primero que vamos a hacer una pequeña verificación muy veloz. Vamos a dejar acá el problema de lado. Vamos a ver la relación de transmisión. Como sabemos, la relación de transmisión I es igual al diámetro de la polea conducida dividido en el diámetro de la polea motora. Reemplazamos valores directamente, tenemos que son 150 milímetros dividido en 125, lo que nos da 1,2. O también podemos calcular, vamos a escribir, que la relación de transmisión es el número de RPM 1 o de la polea motora dividido en el número de RPM 2 o de la polea conducida, que también son datos de 2300 y 2880. Y vemos que este resultado nos lleva a un resultado de 1,25. Entonces ya comenzamos a ver que hay algo que no está bien. De todas maneras decidimos continuar con el problema y ver si se puede resolver de alguna otra forma, cambiando directamente solamente el diámetro de la polea conducida o la polea motora, de modo que coinciden estos valores y hacer respetar la relación de transmisión con una salida de 2300 RPM. Bueno, entonces continuamos y vamos a ver la potencia de diseño. La potencia de diseño, como sabemos, se calcula como el factor de servicio multiplicado por la potencia de la máquina, donde se viene requerido. Reemplazamos valores directamente, tenemos 20 kilovatios multiplicado por el factor de servicio de 1,2, lo que nos lleva a un valor de 24 kilovatios. Ahora vamos a las tablas de las correas y el fabricante, en este caso yo me estoy basando en Goodyear, en especial el modelo Torqueflex. En este caso la serie MC. Y cuando entramos al manual del fabricante, al manual técnico que nos brinda, encontramos una tabla de este tipo. Le voy a poner la figura también acá, la voy a poner un momento. Ustedes pueden parar el video y mirarlo con más detalle, pero esta tabla funciona así. Tenemos los 4 tipos de correas que fabrica Goodyear en su serie MC, que es el tipo Z, A, B y C. Si vemos acá en el enunciado nos dicen que se realizó con correas de tipo B, por lo cual tenemos que entrar con la potencia de accionamiento de 24, potencia y diseño de 24 kilovatios y el número de revoluciones del motor, en este caso 2880. Y vemos que quedamos afuera
la banda del tipo correa B. Por lo cual verificamos que no es adapta este tipo de correa tipo B para realizar la transmisión requerida. Como no verifica, procederemos a rediseñar con correas tipo 13A o tipo A, debido a que cae dentro de la banda. Voy a dejar un segundito acá para que ustedes puedan ver la tabla, pausen el video y mírenla con calma. Bien, continuamos. Para rediseñar el sistema tendremos en cuenta que la relación de transmisión será de 1,25 para tener una salida de 2300 RPM y la potencia de diseño de 24 kW. Como tercer apartado A de esta parte, digamos, de rediseño, podemos decir, debemos de calcular el diámetro mínimo de la polea. El diámetro mínimo de la polea, si recordamos, o pueden ver los videos anteriores donde explicamos la teoría, el diámetro mínimo se basa en que la velocidad periférica de la polea tiene que ser mayor a 10 metros por segundo, debido a que a velocidad inferior a 10 metros por segundo el sistema patina y no se puede realizar la transferencia de potencia. Entonces, el diámetro mínimo será igual a 60.000 por B dividido en pi por n, que es la velocidad de la polea motora, el número de RPM de la polea motora. Recordamos que este 60.000 está para poner la velocidad de metros por segundo y el número de revoluciones en RPM, y nos dará el resultado en milímetros. Realizamos el cálculo y obtenemos un valor de 66,31 milímetros como mínimo para poder realizar la transferencia. Ahora, como siguiente paso debemos calcular el número de correas. Para calcular el número de correas, este fabricante nos da dos tablas, en la cual una encontramos la potencia de base y se le agrega una potencia adicional. Estas tablas, la potencia de base, se entra con la velocidad mayor del eje y el diámetro de la polea motora. Y la potencia adicional se tiene en cuenta la velocidad y la relación de transmisión. Entonces seguimos acá. Para poder entrar a esta tabla he decidido adoptar un diámetro de polea motora de 160 milímetros, con lo cual queda definida la polea conducida con 200 milímetros. Esto sale fácilmente del cálculo que el diámetro de la polea conducida será igual a la relación de transformación, de transformación por el diámetro de la polea motora. Serían 1,25 por 160 y unos 200 milímetros. Bien, ahora, como dijimos, la potencia de base, necesitamos la velocidad de la polea motora y el diámetro de la polea motora. Voy a dejar una imagen de cómo se entra a dicha tabla. Y obtenemos una potencia que es capaz de transferir una polea simple de 8,20 kilovatios. Y la potencia adicional será dependiendo de la velocidad de 2880 RPM y la relación de transmisión de 1,25, con lo cual nos da una potencia adicional de 0,42. Si hacemos dicha suma, obtenemos que una correa inicialmente podrá transmitir 8,62 kilovatios. Ahora, para poder determinar el número de correas que necesitamos, debemos primero
verificar la distancia entre ejes y la longitud de la correa, debido a que este fabricante nos da dos factores que pueden llegar a reducir esta potencia. Por lo cual, primero que haremos, verificar la distancia entre ejes. Debemos recordar que la distancia entre ejes del enunciado es 554 milímetros. Y también les haré recordar que la distancia mínima entre ejes es de 0,6 por la suma de los diámetros de las poleas. Y la máxima es 2 veces la suma de los diámetros de ambas poleas, motor y conducido. Si realizamos el cálculo, 0,6 por 160 más 200 son 210 milímetros. Y 2 veces la suma de 160 más 200 milímetros son 720. Por lo cual vemos que nuestra distancia entre ejes de enunciado se encuentra dentro de dichos parámetros, por lo cual es correcta la distancia entre centros que nos da dicho enunciado. Intentaremos no cambiar dicha distancia entre centros, debido a que podemos llegar a pensar que esto se encuentra montado en algún lado y se quiere verificar que puede llegar a funcionar correctamente, porque la máquina puede llegar a estar parada por un tiempo prolongado y se quiere poner de vuelta en marcha, y estamos haciendo la verificación, por lo cual consideramos este valor fijo. Ahora, para la longitud de la longitud de la correa se calcula como 2 veces la distancia entre centros, sumado pi sobre 2, la suma de los diámetros de ambas poleas, más la diferencia de los diámetros de ambas poleas al cuadrado, dividido en 4 veces la distancia entre centros. Si reemplazamos y hacemos los cálculos, obtenemos una longitud de correa de 1674 milímetros. Ahora nos redirigimos a la tabla que nos da el fabricante y observamos que existe una correa de 1690 milímetros, lo que corresponde a una correa de tipo AX65MC. Esto es importante, ahora lo veremos por qué. Ahora voy a poner una pequeña imagen con las tablas de las que se han usado hasta ahora. Así ustedes pueden pasar el video y continuar viendo. Bien, ahora, este fabricante para este modelo nos dice que la potencia total que podrá transmitir una correa será igual a la potencia calculada inicialmente de 8,62 kilovatios multiplicado por dos factores: el factor de ángulo de contacto y el factor de largueza de la correa, de la longitud de la correa. El factor del ángulo de contacto depende de qué. Es el ángulo de abrace, el ángulo de abrace que tenían las correas. Si recuerdan, en el video que hicimos teórico, donde expliqué de qué nos servía el ángulo de abrace, bueno, este fabricante tiene en cuenta ese ángulo. Y para ello nos simplifica bastante la vida, diciéndonos que, brindándonos la tabla de dicho factor. El factor del ángulo de contacto es función de el diámetro de la polea conducida menos el diámetro de la polea motora dividido en la distancia entre centros, que está todo ligado a el ángulo de abrace. Si entramos con dicho valor, en este caso sería, vamos a hacer el cálculo por acá pequeño, serían 200 menos 160 dividido en 554. Como todo esto está en milímetros, nos queda en dimensional, y este valor es de 200 menos 160 dividido en 554, 0,072. Ok, entramos con 0,072 a la tabla y obtenemos 0,99 del factor. Este factor, si ustedes observan la tabla que estoy mostrando en imagen,
es muy variable, puede llegar a valores bastante bajos, por lo cual es importante calcular. Y el otro factor, que es el factor de longitud de la correa, tiene en cuenta, como se dice, la longitud de la correa, y el fabricante nos simplifica también esto, diciéndonos de cuánto es el factor según el modelo que ya hemos elegido. Por eso hemos calculado primero la longitud de la correa para obtener este factor. Este factor es en este caso, da casualmente de 1. Pero podemos observar que si hubiéramos escogido una correa un poco más corta, hubiera sido 0,98. Si hubiéramos cambiado la distancia entre ejes, lo hubiéramos hecho más pequeña aún, hubiéramos podido obtener hasta 0,9, 0,8. Obviamente deberíamos haber verificado también la distancia entre centros. Finalmente, teniendo estos valores, la potencia total que puede transmitir una correa será realmente de 8,53 kW. En este caso varía un 1% nada más. Por lo cual, el número de correas que adoptaremos será la potencia de diseño dividida en la potencia que puede transmitir una correa. Es 24 dividido en 8,53, nos da 2,81. Como sabemos ya, no podemos poner 2,81 correas porque las correas son números discretos. Adoptamos Z, el número de correa igual a 3. Por lo cual, para concluir, hemos cambiado, para concluir el problema, hemos adoptado 3 correas AX65MC con una polea motora de 160 milímetros y una polea conducida de 200 milímetros. Antes de concluir, les quería mostrar algo, que es lo siguiente. Yo podría haber elegido una polea motora más pequeña, pero como sabemos, a medida que yo hago más grande la polea motora, puedo transmitir más potencia. Si hubiera elegido 150 o 140, 125, que está también, hubiera podido transmitir alrededor de 6 kilovatios, lo que me hubiera llevado a poner 4 correas. Por motivos de que el enunciado original era de 3 correas, he decidido yo a priori, antes de hacer este video, de adoptar 160 milímetros en modo de mantener la cantidad de correas. Hubiera sido otra solución y también hubiera estado bien, pero no se hubiera adaptado tanto al enunciado como dicho resultado. Otra cosa, en este caso, a diferencia del problema del video anterior, hemos usado otro modelo, si bien de Goodyear, hemos usado otro modelo y otras tablas, debido a que les quería mostrar que no existe una única solución para dichos problemas. Según el fabricante y según el modelo, tendremos que adaptarnos a los datos que nos brinda el fabricante y adaptar nuestros cálculos. Lo que ahora nos dio 3 correas, tal vez con otro fabricante, de entre los tantos que existen, podrían haber sido 4, o tal vez haber tenido que elegir una polea más chica o una más grande. Todo cambia estos valores, digamos, no es fijo. Por eso he decidido cambiar a otro modelo, si bien siempre es Goodyear, cambiar a otro modelo. También les dejaré el PDF con la documentación técnica de Goodyear en el link de la descripción. Y con esto hemos terminado y nos vemos en el próximo video. Chau.